Hola, soy Jab. En este vídeo vamos a tratar un tema muy importante como es la creación de contenido dinámico utilizando JavaScript y jQuery. Es decir, cómo podemos rellenar de contenido un div que posiblemente ya puede existir, o bien cómo podemos crear toda la estructura HTML y todos los elementos del HTML, del body, a través de JavaScript o bien a través de jQuery. El proceso cuando creamos cualquier web o cualquier aplicación, primero lo que hacemos habitualmente es rellenar todos los elementos del body, crearlos, utilizando HTML, y posteriormente cuando ya está todo creado y se inicia la página, se ejecuta JavaScript, se puede ejecutar jQuery y a partir de ahí existiría toda la interacción. Pues JavaScript y jQuery pueden manipular todos los elementos del DOM, pueden cambiarlos de color, pueden cambiarlos de propiedades, pueden cambiarlos de cosas. Pero también podemos partir de un HTML con el body totalmente vacío y crear la estructura y los elementos que componen el body de una manera totalmente dinámica con estos lenguajes. Si por ejemplo utilizáramos JavaScript, tendríamos que poner el código, que empezaría siempre con document, sería la parte fija, luego tendríamos el elemento al que queremos añadirle el contenido, que si no hubiera nada en el body, pues sería el body, evidentemente, pero evidentemente también podríamos tener un div ya creado previamente o creado con JavaScript, y entonces utilizaríamos, en vez de body, pondríamos el getElementById y entre paréntesis y comillas pondríamos el elemento id al que queremos añadirle el contenido. Y posteriormente, pues pondríamos innerHTML, que lo que hace es eliminar el contenido del elemento que hemos puesto anteriormente y le daríamos un contenido en formato HTML, que sería lo que vendría después del igual. Entre comillas, podríamos poner el contenido. Y aquí veríamos el resultado de este elemento. Añadiríamos un texto hola mundo al body. Pero normalmente no se añade el texto a secas, sino que se le pone un div, una caja, con algún tipo de nombre para poder luego modificarlo con CSS, poderle poner algún tipo de complemento con JavaScript utilizando este nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, el contenido y tenemos que tener en cuenta que si ponemos un nombre, un class o un id, pues al utilizar las comillas hay que utilizar comillas simples porque las comillas dobles las utilizamos para encerrar el contenido. Por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Hay un problema al utilizar el class. El problema del class es que con JavaScript el class ya no se utiliza getElementById, se utiliza getElementByClassName, pero el problema no es ese. El problema es que en un documento puede haber múltiples elementos con el mismo name y JavaScript lo que hace es recorrer todo el árbol, todo el DOM, todos los elementos para ver cuántos elementos hay y después con un bucle ir recorriéndolos. Esto es muy lento, es muy complicado, es muy difícil, son 4 líneas, es utilizar un bucle, utilizar un array, utilizar una variable, es mucho lío, demasiado problema. Entonces lo que se hace habitualmente para evitar ese tipo de complicaciones es utilizar jQuery y facilitarnos muchísimo la vida. Estas 4 líneas las podríamos sustituir por la línea de jQuery, que sería primero el $, como ya hemos dicho del vídeo anterior, luego le pondríamos el elemento al que queremos añadir el contenido, luego vendría el .html para eliminar el contenido actual y luego crear uno en formato HTML, que se vería el contenido que viene a continuación. Esto sería como la sustitución del innerHTML. Normalmente el HTML, claro, elimina el contenido y crea el actual, pero hay veces que lo que queremos es añadir contenido. Si queremos añadir contenido, en vez del .html utilizaremos el append. Funcionaría exactamente igual. Primero pondríamos el elemento al que queremos añadir el contenido, después el append y posteriormente al final pondríamos el contenido que queremos añadir. A la hora de ponerle un nombre de class o bien un nombre de id, evidentemente también tendríamos que repetir las comillas simples. Y aquí a la hora de utilizar jQuery nos da igual que sea un div con nombre class o con nombre id. Funciona siempre igual. Si hemos utilizado un class, pondríamos aquí un punto después el nombre del class. Si utilizamos un id, hubiéramos puesto aquí en vez del punto una almohadilla. Después el .append igualmente y después el contenido. De esta manera, dentro del class título que hemos creado con jQuery, crearíamos dentro otra caja, de aquí, con una imagen correspondiente. Y lo bueno de esto, y una de las potencialidades, es que si tuviéramos un CSS creado previamente con el selector logo, que sería este de aquí, el elemento que hemos creado dinámicamente con JavaScript adoptaría las propiedades de CSS que le hubiéramos puesto. Con lo cual es fantástico. Vamos a ver un ejemplo práctico con Sublime. Aquí tenemos un HTML con una llamada a jQuery, posteriormente un CSS interno, lo he puesto aquí para que se pueda ver mejor, para que cualquier div que exista le ponga un border y lo podamos ver aquí, y luego un selector de un class que todavía no existe, que crearemos con jQuery, y cuando exista, pues le adjudicará automáticamente las propiedades que aquí se indican. Luego abajo en el body tenemos inicialmente al menos
un div con un class llamado caja y un contenido inicial que podemos ver aquí a la derecha, y luego el fichero de jQuery que lo tenemos vinculado aquí y que en un principio lo único que hay es un evento y una función vacía. Cuando lea todo el documento, todo el body, ejecutará la función inicio y lo que pongamos aquí se producirá. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero, si lo que quisiéramos básicamente es rellenar, cambiar el contenido inicial por otro, es decir, meternos aquí, borrar esto y cambiar otro contenido con jQuery, lo que haríamos sería hacer referencia a caja. Por lo tanto, nos venimos aquí, empezamos con el dólar para indicar que es un elemento de jQuery, como es un class le ponemos el punto y luego el nombre que es caja. Posteriormente, una vez ya hemos llamado a este elemento, si lo queremos es sustituir un HTML, le ponemos HTML y aquí, pues nada, el contenido nuevo. Hola mundo, por ejemplo. A la hora de probarlo, vemos que inicialmente al empezar la página, aquí se coloca Hola mundo. Si lo que quisiéramos es hacerlo a través de un botón, pues simplemente el botón lo podemos crear con jQuery, pero de momento lo vamos a crear aquí. Saludar, cerramos aquí el botón y aquí le decimos, oye, esto lo vamos a trasladar desde aquí, lo vamos a trasladar a otra función llamada, por ejemplo, saludar. Vale, lo pegamos aquí. Y aquí lo que le decimos es que cuando el elemento button, cualquier tipo de elemento button, pero como solo tenemos uno, no hay problema, hagamos clic dentro de este botón, vaya a la función saluda. Ya lo probamos, veremos como aquí pone el contenido inicial y cuando hacemos clic en saludar pone hola mundo. Bien, supongamos que queremos que no exista ni un botón ni tampoco queremos que exista una caja de tipo class. Es decir, este elemento lo podemos borrar de aquí, el body podría estar totalmente vacío y lo podemos crear todo a través de jQuery. Ahora, evidentemente, si lo guardamos, vemos que no hay nada, pero aquí podemos decirle que al principio, en el body, borre todo el body, que ya está borrado, pero que lo borre igualmente, y que me cree, por ejemplo, un div, que se va a llamar, por ejemplo, comillas simples, caja, como antes. No va a haber ningún tipo de contenido y también vamos a crear un botón. Un botón que se va a llamar igual que antes, saludar. Si ahora lo probamos, veríamos cómo aparece aquí un div vacío y un botón de saludar y cuando hago clic me pone hola mundo. Bien, y ya por último lo que vamos a hacer es utilizar este selector de aquí para que aplique a estas características cuando yo cree un div con este nombre. Por lo tanto, copio el nombre, me vengo aquí y le digo que el contenido que tiene que escribir no lo ponga suelto, sino que lo ponga dentro de un clip que tendrá el nombre que le he dado en el otro lado. Aquí tiene que ser comillas simples. Aquí cerraría esto, lo pondría aquí, aquí vendría el hola mundo y aquí cerraría el div. De tal manera que cuando cree este div, automáticamente le aplicará las características CSS que le he dicho antes. Ahora lo pruebo, aquí, clic, y le pone hola mundo con un background de color, un fondo de color naranja, un font size de 4M, o sea 16 por 4, 16 porque es el tamaño inicial, y luego una alineación central. Evidentemente, esto es una introducción a contenido dinámico, pero la potencialidad no es esta exactamente, sino que combinándolo con variables y con arrays podemos hacer cosas increíbles. Empezaremos introduciendo el contenido en el vídeo siguiente.